En una casa al oeste de Japón, Nagano, una zona rural, hay un cerezo bastante grande, muy bonito y que florece cada primavera y adorna, como todos los cerezos, el paisaje a la vista de quien lo mira. Sus flores rosas, que eventualmente se vuelven blancas, adornan el paisaje y después mueren para poder dar paso al verde que caracteriza a cualquier árbol. Sin embargo, este cerezo en particular, que se encuentra en una casa, en el patio de una casa bastante grande, ya que es una casa antigua, en la cual habitan una pareja de señores ya grandes, un señor y una señora. Un día de repente, por ahí de junio, julio, nos encontramos con la terrible noticia de que el señor decide poner fin a su existencia en este mundo. Y lo hace ayudándose del árbol y de una soga. Si ya sabes a lo que me refiero. Naturalmente las autoridades llegan, hacen las investigaciones pertinentes, preguntan a los vecinos, preguntan a la pareja, lo que procede cuando sucede un caso así, ¿no? Naturalmente a la persona, o a la que antes era la persona, la retiran del lugar, se la llevan para los procedimientos propios y siguen investigando qué es lo que sucede con ese árbol. De repente, meses después, llegan a limpiar esta casa que queda abandonada, porque la señora queda a disposición de las autoridades, luego se va a vivir con otros familiares. Entonces esta casa pues eventualmente queda sola. Un día contratan un servicio de limpieza para poder limpiar la casa y poderla pues volverla a habitar, o en su defecto venderla para pues quizás generar un ingreso a partir de ella. Llegan un par de limpiadores, preparan toda su herramienta para poder proceder a limpiar, porque a eso van. Y en cuanto están limpiando, se llevan un trabajo algo pesado. Recordemos que era una casa que ya estaba habitada, entonces tuvieron que pues retirar muchas cosas. Cuando están terminando de limpiar, deciden tomar un pequeño descanso. Ya era tarde, 5 o 6 de la tarde. Y uno de los trabajadores decide ir al baño. Y ya pasan 5 minutos, 6 minutos, media hora. Y ya fue demasiado tiempo. Sobre todo para lo que es el estándar de aprovechar el tiempo japonés. O al menos en la hora de paga. El compañero va a buscarlo. Fulano, por ponerle un nombre, Tanaka. Tanaka, ¿dónde estás? Tanaka, tenemos que seguir con las actividades, ya vamos a terminar. ¿Y cuál es la sorpresa horrorosa con la que se encuentra su compañero? Y es que, probablemente como ya te estás imaginando, Tanaka está junto al cerezo. Y no precisamente de la mejor forma. Tanaka ha decidido hacer lo mismo que la persona anterior. Y deja su existencia en el cerezo. Y se ayuda con un cable a dejar de existir. Esto horroriza a los vecinos porque ya es la segunda vez que sucede de la misma forma en un lapso de no más de un año. Hacen las investigaciones, retiran a Tanaka. Obviamente apresan a su compañero porque es el principal sospechoso de lo que le sucedió a Tanaka. O al menos es el único que sabe qué es lo que estaba pasando o que estuvo con él antes de que sucediera esto. Hartos de que esto se volviera una situación bastante incómoda para los vecinos, los japoneses familiares de quienes habían habitado esta casa contratan a un investigador privado. Una solución un tanto rara, si me lo preguntas, pero así procedieron ellos. Quieren saber si de casualidad no hay alguien involucrado que está aprovechándose de la tétrica situación que está viviendo el hogar y ahora aprovecha para deshacer o hacer cosas malas en esta casa, aprovechando la leyenda del cerezo, o al menos como se había desarrollado, la leyenda del cerezo. Contratan
a un investigador el cual decide merodear la casa, ir a deshoras, conocer a los vecinos, entrevistar. Todos decían que efectivamente la pareja de viejitos jamás habían peleado entre ellos, que no sabían qué había sucedido, que era demasiado extraño. Buscan más pistas y nada apunta a que haya habido una pelea o que probablemente el primer señor hubiese pasado por un momento difícil, tan difícil que lo haya llevado a tan drástica decisión. Y aún así, explicaría solamente a uno de los dos que ahí perecieron. En Tanaka no se sabe nada. Tanaka era solamente un trabajador que estaba cumpliendo con su jornada laboral para poder obtener su paga. Y a lo que cuenta el investigador, no había nada que motivara a Tanaka, al menos que se supiera, que motivara a Tanaka a tomar exactamente la misma decisión que la persona anterior. Acto seguido, el investigador pide a los familiares de quienes habitaban esta casa el permiso de entrar y poder ahora ver por dentro cuál era la situación de esta casa. Obviamente, un poco preocupado por lo que había escuchado antes, decide ir no uno, sino con 2 personas más, siendo 3 los que estaban visitando el recinto, la casa. Se ponen a investigar, obviamente prefieren no tocar nada. Recordemos que son un poco supersticiosos los japoneses en ese sentido. Deciden solamente ver de lejitos, como quien dice, las cosas de Tanaka que habían quedado ahí como escena del crimen. Y obviamente la soga o el pedazo de soga que había quedado de la persona anterior. Y en eso cuenta el investigador el cómo al observar el cerezo sintió que alguien le hablaba, pero que no era precisamente una charla normal, que él no entendía qué era lo que le decía, pero sabía que le estaba hablando, sabía que le estaba ordenando algo. Pero lo más extraño y un poco aterrador era que decía el investigador sentir cómo sus manos y sus pies o las partes de su cuerpo de repente dejaron de responderle. O mejor dicho, dejaron de hacerle caso y empezaron a moverse. Estaba en esta dualidad de querer recuperar su cuerpo y a la vez seguir obedeciendo las órdenes que de alguna forma le daba algo, o en este caso, a como él lo cuenta, el cerezo, el Sakura, le ordenaba que él mismo le ayudaría a quitarse la vida. Le ordenaba quitarse la vida en el Sakura, el propio Sakura. Si no fue porque las otras 2 personas que llevaba el investigador se dieron cuenta que de repente había desaparecido. Y cuando lo van encontrando, van y lo sacuden rápidamente para que regrese en sí. Y el investigador ya estaba agarrando el Sakura preparándose para colgarse. Rápidamente la familia mandó talar el árbol. Y por precaución, es un predio que sigue abandonado. Es una casa que probablemente, como te conté en la historia anterior de Alex, pudieras adquirir en un precio accesible. Si estás dispuesto a lidiar con los espíritus de quienes ahí quedaron, y aparte de no saber si los demás cerezos que hay en el lugar también sean como aquel cerezo maldito. Kurotori, la puerta hacia lo prohibido.